Muy buenas. Hoy estamos con el doctor Iván La Negra Quispe, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico. Él tiene 20 años de experiencia en la gestión pública, fue viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ha sido consultor de la OIT, del PNUD, del Banco Mundial y de la CEPAL. Es parte del roster de expertos para la fase de consulta del MISI del grupo BID. Presidió el Consejo Técnico Consultivo del SENACE, fue miembro de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la PCM y actualmente es secretario general de la Asociación Transparencia. Mucho gusto, doctor Iván La Negra. Agradecemos su presencia en esta entrevista del portal Polemos, que pertenece a la revista Derecho y Sociedad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir unos minutos con ustedes. Bueno, vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Que es sobre las elecciones municipales y regionales del presente año. Algunos expertos, ahora en líneas generales, ¿no? Algunos expertos han planteado que este sistema de descentralización que se emprendió con el gobierno de Alan García a inicios de este milenio ha fracasado. Entonces, de cara a estas nuevas elecciones municipales y regionales, ¿cuál es su postura en relación a la división política de nuestro país, ¿no? ¿Qué tal ha funcionado como un balance, ¿no? Bueno, la creación de regiones o el intento de creación de regiones, que en realidad es la novedad de este siglo, porque municipalidades y elecciones municipales hemos tenido pues hace mucho, ¿no? Y elecciones democráticas a nivel municipal inicialmente en los años 60 y después de los 80. Entonces, lo distinto ha sido el intento de crear regiones, intento que no se concretó. Y sin embargo, desde el 2003, ¿no? Hemos tenido la figura de los gobiernos regionales, que básicamente se instalan sobre departamentos. Esa experiencia además responde a una reacción digamos, que tuvo el país frente a la situación autoritaria de los años 90. Uno de los reclamos que hubo en ese momento era la necesidad de darle más autonomía al nivel regional. Se recordará que en los 90, ¿no? Digamos, una de las cosas que ocurrieron fue la desactivación del intento de regionalización que hubo a fines del gobierno de Alan García en los años 80. Y luego, pues, la creación de unos consejos transitorios de administración regional que estaban gestionados directamente por el gobierno nacional. Entonces, frente a eso surge la idea de ir a elecciones para elegir gobiernos regionales. Y eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, como diversos estudios muestran, no se hizo un esfuerzo por aumentar significativamente las capacidades regionales y tampoco se corrigieron problemas que no eran, digamos, de producto de estos cambios, sino más bien temas que eran legados, ¿no? de décadas de gestión desconcentrada, ¿no? Que no se transformaron y que por lo tanto no hubo un aumento significativo en muchos campos de la calidad de la gestión. Pero fuera de ello, ¿no? Tenemos también el problema de que la política regional se centró no en partidos durante mucho tiempo, sino más bien en movimientos, en grupos locales, ¿no? Es decir, no hubo tampoco una integración nacional de la política regional. Pues todos estos fenómenos combinados han generado una imagen, el lado negativo, digamos, de la imagen sobre la descentralización que hemos tenido en este siglo. Pero también hay que ver, digamos, elementos, por otro lado, positivos, ¿no? En la medida que sí ha generado, dentro de todas esas limitaciones, nuevas áreas de atención y preocupación pública. Es decir, tenemos efectivamente ahora una capacidad en algunos lugares, no en todos lugares, mejor, pero es muy desigual. Y como digo, el problema de la falta de una política clara de capacidades para el nivel regional es lo que ha originado gran parte de los problemas, sin mencionar que está pendiente la creación de regiones, un tema que quedó, como digo, en el tintero, que nunca se pudo implementar y que nos ha dejado solamente con gobiernos regionales sobre departamentos. Bien, bien. Y en líneas generales, digamos, esta autonomía que tienen las regiones,
no es, digamos, una forma de generar una suerte de mecanismo de corrupción, ¿no? Quizás por el poco control que existe dentro de cada región, en particular de tanto del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A la hora de el financiamiento de candidaturas dentro de las regiones, ¿no? Entonces, ¿usted lo ve de esa manera o quizá no? Lo que ocurre es que cuando se crearon los gobiernos regionales y se abrió eso a un sistema de elección, estabas sencillamente generando incentivos similares a los que tienes en otros niveles de gobierno. Es decir, los problemas que tienes a nivel nacional también se iban a presentar en el nivel regional si no hacías ningún cambio significativo, ¿no? No es que la corrupción surgió con los gobiernos regionales, ya había corrupción, ¿no? Pero no se tomaron decisiones y medidas potentes que intentaran cambiar esa trayectoria previa, ¿no? Entonces, más bien lo que ha habido, como ocurre pues también en el nivel municipal hace muchos años, ¿no? Un aprovechamiento eventualmente de algunos de esos actores regionales, de este, digamos, capacidad de control de recursos para temas vinculados, por ejemplo, con corrupción u otros tipos de situaciones, digamos, que no generan beneficio para la ciudadanía. A eso hay que agregar que en algunos departamentos, no en todos, pero en algunos departamentos, hubo un aumento significativo de ingresos a partir del canon, ¿no? Eso aumentó la cantidad de recursos que tenían a disposición. Entonces se produjeron dos fenómenos, ¿no? En algunos casos, la incapacidad de gastar, porque no había capacidades para hacerlo, es un tema que mencioné al inicio, ¿no? Ahora de la entrevista. Y segundo, claro, que algunos actores tienen incentivos fuertes de tratar de buscar formas de aprovechar esos recursos, ¿no? Incluyendo la corrupción. Entonces, esos elementos, ¿no? Creo que explican bien lo que ha pasado. Ahora, eso, como digo, es un fenómeno que también ahora se está viendo, ¿no? Digamos, de una manera muy generalizada, en tanto vemos muchos funcionarios regionales que terminan inclusive presos, ¿no? Como consecuencia de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que esa es la situación actual que hay que corregir, sin duda. Sí, sí, de acuerdo. Con respecto a las reformas políticas y electorales, digamos que recientemente se han empezado a emprender, algunas están en proceso todavía de aprobación dentro del Congreso y demás. ¿Usted piensa de que puede lograr algún cambio con el panorama actual que tenemos de las regiones municipales y Sí, las primero, municipalidades? Perdón? sí, Sí. no todas se han implementado, algunas ya por fin han logrado implementarse plenamente. Por ejemplo, ya no se permite la participación de listas puramente municipales. Ahora todo es o partidos políticos o movimientos regionales. Y además, con las reglas que ahora se establecen, ¿no? Respecto digamos, los requisitos que se exigen a a los partidos y movimientos, lo que vamos a tener en esta elección es un número menor de candidaturas respecto a procesos anteriores. O sea, sí, hay una reducción del número de candidaturas. Por darle un ejemplo, ¿no? Digamos, hay lugares en donde todavía hay un número alto, Arequipa, por ejemplo, es un caso, el Callao es un caso, pero ya son excepciones, ¿no? La mayoría de casos es un número menor a 10 candidatos, ¿no? Lo cual todavía es alto, pero digamos, va creciendo menor en comparación con otras campañas. Sí. Por otro lado, tienes reglas como la paridad de alternancia, que también vamos a terminar de ver cómo es que tiene un impacto sobre la cantidad de mujeres que ahora van a ser electas. Eso todavía está por verse. Pero ese es, por ejemplo, otro elemento importante de los cambios, ¿no? Pero hay temas que no se aplicaron. Por ejemplo, las elecciones primarias, ¿no? Que no se aplicaron. O sea, se tuvo que hacer elecciones internas, pero no es lo mismo, ¿no? Y eso, desde luego, pudo haber ayudado a hacer algunos ajustes. Y por otro lado, hay temas que todavía no se cambian. Por ejemplo, hay que establecer medidas para fiscalizar mejor en la actuación de los funcionarios regionales. Hay que, ¿no? Generar además mecanismos que permitan una mejor rendición de cuentas de parte de esas autoridades, o sea, que haya más transparencia, precisamente por el tema de la corrupción que hemos mencionado, ¿no?
Entonces, hay cosas que todavía están por hacer. Entonces, tenemos reformas que ya están aprobadas y que están aplicando, que son pocas, pero hay algunas que han avanzado, otras que ya están aprobado, pero no se están aplicando, y otras que están en el tintero. Entonces, digamos, ese sería básicamente el escenario actual en el nivel regional. Sí, sí, bueno, sin duda esperamos que se terminen de lograr estas reformas, pero desde su perspectiva, ¿qué otras reformas plantearía usted desde de su visión, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a nuestro país para poder lograr consolidar nuestra democracia, ¿no? Bueno, son varias cosas en general, algunas tienen que ver también con temas nacionales que tienen impacto regional, otras son cosas puramente regionales, ¿no? Por ejemplo, en lo primero, eh, necesitamos asegurar que hayan partidos y que hayan movimientos regionales, si es que ese es el camino de cierta calidad. O sea, no vamos a poder tener mejores postulantes si es que antes no tenemos una organización política que tenga incentivos fuertes para elegir buenos candidatos y candidatas. Ese es un primer problema serio, ¿no? Y eso no es sencillo, eso requiere tiempo, ¿no? Requiere recursos, requiere apoyo ciudadano, requiere una discusión pública muy intensa que mueva a la ciudadanía, por ejemplo, involucrarse en la política, o sea, son muchas cosas que se requieren, pero eso es clave, indispensable, ¿no? Fíjese que no solamente estamos hablando de dar leyes, sino más bien de movilizar la ciudadanía para lograr que la implementación de las normas que se necesiten sea eficaz. Entonces ahí tienes un primer campo clave para ese proceso. Hoy en día, ¿qué tenemos? Como se ha dicho ya en un estudio muy conocido de los politólogos, pues ahí es básicamente hay una coalición de independientes, ¿no? Que se forman continuamente para poder postular, ¿no? Esa es la tesis de Mario Zabaleta, ¿no? Que dice, bueno, aquí hay personas que tienen ciertos recursos, ciertas, ¿no? Ciertas posibilidades de acceder a ventajas en las campañas, por ejemplo, tiene un medio de comunicación, por ejemplo, tiene acceso a contactos locales, ¿no? Importantes, y esa persona va buscando dónde le conviene ir en cada elección, ¿no? Con lo cual vas viendo que la persona va cambiando de etiqueta en cada proceso electoral sin ningún problema, ¿no? Inclusive después que ganan, pueden seguir cambiando, ¿no? De camiseta. Porque no hay realmente ningún tipo de vínculo, ni siquiera mediano, entre el candidato o la candidata y el partido movimiento. Entonces, ese es un problema que hay que resolverse. La otra cuestión que tú necesitas con urgencia en el nivel regional es como lo que hemos comenzado en un inicio, ¿no? Tú tienes un conjunto de funciones y en muchos casos el problema no es que se haya dado esa función al nivel regional, el problema es que se las has dado sin tener ningún tipo de mecanismo de apoyo para generar capacidades para la aplicación adecuada de esa función. Un caso casi, digamos, modélico de esto que estoy contando es el tema de las funciones sobre formalización de la minería, ¿no? Donde diste funciones que eran muy, 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 muy complicadas. Igual pasa con los derechos sobre los bosques naturales, ¿no? Son funciones muy complejas que pueden tener un impacto muy grande sobre las personas, sobre el ambiente, ¿no? Entonces, son cosas que debiste haber dado con muchas capacidades y asegurando todo un modelo de rendición de cuentas y de transparencia que evitara problemas de corrupción o problemas de cooptación, inclusive, ¿no? De gobiernos regionales por estos actores que tienen interés, por ejemplo, en que la minería ilegal siga funcionando. Entonces, no puedes entregar funciones sin capacidades. De hecho, ese era un principio que estaba originalmente en la legislación peruana, pero que no se implementó porque luego se dijo, no, esto es muy difícil, va a alargar demasiado el proceso. Entonces, en la época del segundo gobierno de Alan García, se dio este famoso shock descentralizador y se entregaron muchas funciones sin capacidades reales, sino solamente con compromisos de generar capacidades en el futuro, compromisos que de luego quedaron solamente en el papel en muchos casos, ¿no? Entonces es la situación que vivimos ahora. Entonces, me parece que esa es una segunda cuestión clave, ¿no? Cómo generamos cambios para generar capacidades en el nivel regional. Y luego, sí revisar algunas funciones que podría ser discutible, ¿no? Que las tengan en el nivel regional. Estas dos que he mencionado, digamos, podrían ser quizá, ¿no? Objeto de una revisión, es decir, qué cosa exactamente del proceso de dación de derechos sobre los bosques, qué elementos sobre la fomentación debería ser realmente un tema regional, ¿no? Porque hay temas que
que por sus características exceden, ¿no?, de las posibilidades de que un nivel regional pueda decidirlos digamos, adecuada. Entonces, pero me parece que esos son los casos menores, ¿no? Son cosas muy puntuales. En la mayoría de temas no es un problema de la función, es un problema de la falta de capacidad, ¿no?, que no se ha creado para aplicarla, ejercerla adecuadamente. Y en este segundo caso que menciona, podría, digamos, delegarse a la UEFA, ¿no? Por ejemplo, a CERFOR, en caso de los bosques, ¿no? Por ejemplo, el modelo podría cambiar para no, digamos, hacer una transferencia de la función, sino, en primer lugar, ¿no?, solamente un encargo. Es decir, eh, usted sabe que en la legislación, ¿no?, digamos, una figura por la cual se puede también entregar una función, ¿no?, es una que es de carácter temporal. O sea, hay la transferencia que es definitiva de la función, ¿no? Pero también eventualmente un nivel de gobierno puede decir al otro, encárgate de esta función, pero con condiciones. De tal manera que si no se cumple esas funciones, esta, digamos, capacidad de aplicación de la función regresa al nivel de gobierno. Entonces podría ser un esquema de ese tipo, con convenios, ¿no? Y conforme ya se van quedando las competencias y están claras que las competencias ya están bien cimentadas, ya se hace una transferencia definitiva de la función. Es algo que se puede, por ejemplo, diseñar tranquilamente para funciones más complejas. Y luego tienes que tener, pues, mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas mucho más fuertes, ¿no? Porque el tema, digamos, el caso extremo fue Ancash hace algunos años, ¿no?, donde se formó prácticamente una cleptocracia regional. Pero, digamos, estamos viendo que el modelo se puede replicar con suma facilidad, y por lo tanto requieres un diseño nuevo, ¿no?, tanto de la Contraloría, pero también de otros instrumentos de control para reducir la posibilidad de que la corrupción pues, sea muy fuerte en los niveles regionales del país, ¿no? Y también, desde luego, en las municipalidades. Es un tema, como te digo, también que a veces no es un tema de dar nuevas leyes, sino más bien de generar la capacidad para que las que existen se apliquen de manera eficiente. Sí, totalmente. La capacidad es algo que no se toma en cuenta y solo se busca crear leyes y demás, ¿no? Ahora, pasando un poco más allá, esta región, Lima, ¿qué opinión tiene usted con respecto a los postulantes? No sé si ha visto el reciente debate, ¿no?, entre los dos más sonados, ¿no?, en las encuestas. Mm. No sé qué opinión Sí. tiene usted. Bueno, por mi rol en transparencia, nosotros somos neutrales, no podemos, digamos, decir qué nos parece, digamos, mejor, peor, eso no es parte de las cosas que podemos hacer durante el proceso electoral. Lo que sí podemos señalar es que, digamos, tienes varias características diferentes de otras elecciones. Lo primero, el número de candidatos a Lima Metropolitana son 7. Entonces, eso es una reducción respecto de campañas anteriores. Y es importante que sean pocos. De hecho, cuanto menos, digamos, facilita o podría facilitar una campaña, ¿no? Para empezar los debates, ¿no? Tú puedes hacer un debate con 7 candidatos casi, digamos, sin mucha complicación, ¿no? Eh, Antes habían tantos candidatos que había que hacer 2 fechas para, por ejemplo, debatir, era muy complicado, ¿no? sí, sí. Lo segundo es que en esta elección tenemos una situación, digamos, que genera un ruido en el proceso, ¿no? Siempre las campañas se han concentrado en el último mes, o sea, no es que han sido campañas largas, realmente el último mes es donde los actores tienen más visibilidad y, entonces, y también los ciudadanos empiezan como a interesarse en el tema. Lamentablemente muchos electores deciden prácticamente los últimos días previo a la elección, ¿no? Y se guían por sus redes más cercanas de confianza. Los medios de comunicación son un elemento que trae información, pero la decisión suele estar ligada alrededor digamos, relaciones familiares, amicales, ¿no? Círculos cercanos que van transmitiendo información y dicen, ah, sí, esa persona nos parece finalmente la mejor. Entonces, eso ocurre en las últimas semanas, últimos días, habitualmente. Pero, como digo, hay un elemento de ruido en este proceso, que es la coyuntura. O sea, como la coyuntura política ha estado muy intensa en estos últimos año y medio, ¿no? Muy complicado. Entonces, eso hace que, digamos, la atención de la gente en la política sea ahora, digamos,
incluso menor que en otras ocasiones, ¿no? Y claro, entonces eso hace que la gente no esté mirando lo que pasa con las candidaturas. En tercer lugar, tú tienes candidaturas, digamos, en verdad con diversas trayectorias, ¿no? Desde personas que han postulado ya a otras posiciones políticas, que han ocupado cargos públicos, que han ocupado cargos inclusive municipales, o tienes ahí tienes una variedad de opciones, ¿no? Pero ojalá que en estas últimas semanas, pues haya una concentración en los temas programáticos, porque finalmente eso es lo que interesa, ¿no? Digamos, a la gente, ¿no? Digamos, ¿qué se ofrece, ¿no? Independientemente del juicio que puedas tener sobre la trayectoria de cada postulante, sobre si es una trayectoria adecuada para ocupar un cargo como el alcalde, que es un tema también importante en el análisis. La otra cuestión es la dimensión de los programas, ¿no? Que obviamente la gente no lee los programas muchas veces los programas que se cuelgan en algunas elecciones, ¿no? Ni siquiera los expertos leen todos esos programas, ¿no? Muchas veces quedan ahí, ¿no? Pero sí se escucha, por ejemplo, lo que se dice en los debates, lo que se dice, digamos, ¿no? En las campañas, las ideas fuerza, digamos, de cada candidato y cómo esas ideas pueden eventualmente distinguirse de lo que dicen los demás candidatos. Entonces, ojalá que haya por lo menos una atención a esos temas en estas semanas que restan antes del 2 de octubre. Sí, sí, de acuerdo, que la información sea para todos y que se tome la mejor decisión para cada región y para cada municipio, ¿no? Bueno, eso sería el final de nuestra entrevista. Agradecer su participación, su colaboración, su buena predisposición. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en próximas ocasiones y bueno, no sé, algo que quiera decir, algunas palabras finales, quizás. Bueno, dos cosas. Transparencia, como todos los años, va a ser observación electoral. Si ustedes están interesados en participar como voluntarios en esa observación, están abiertas las inscripciones para ello a través de las redes sociales y la web de Transparencia, transparencia.org.p y Transparencia Perú en todas las redes pueden encontrarlo fácilmente. Y segundo, que también vamos nosotros a lanzar junto con varios aliados un conjunto de herramientas para dar información sobre los candidatos, ¿no? Tanto a nivel de Lima metropolitana como a nivel de las regiones y seguramente pues también van a ser difundidas a través de las redes sociales, así que seguramente va a ser una herramienta que les puede servir también para votar bien el 2 de octubre. Listo. Agradecer por su disponibilidad nuevamente y bueno, sigan también nuestras redes en Polemos, Derecho y Sociedad y esperamos verlos en una próxima ocasión. Hasta luego.